Es un gusto recibirles esta tarde de hoy en nuestro programa Oportunidades y acercamiento a personas con discapacidad. El día de hoy traemos un tema sumamente importante, el lenguaje expresivo, LESCO para personas con discapacidad. Antes de dar inicio a la sesión, me permito presentar a doña Daisy Rodríguez, líder del segmento PYME, quien viene a comentarles sobre las diferentes acciones que desde el segmento estamos trabajando en contribución de su negocio. Doña Daisy, bienvenida, adelante. Hola, de verdad, buenas tardes y un verdadero placer estar nuevamente con las empresas pymes, con las personas empresarias que lideran estas empresas llenas de visión, llenas de empeño y que tienen grandes frutos por todo ese esfuerzo que tienen. Estamos con un programa que tiene que ver con el acercamiento de las pymes al mundo de las personas con discapacidad. Ya hemos analizado varios temas. Cómo comunicarse, cómo tener el tema de los productos, toda la parte que tiene que ver con web, con redes, cómo comunicarnos, cómo hacer de su página accesible. Y hoy tenemos un tema súper importante que es cómo acercarnos a esta comunidad sorda y cómo comunicarse adecuadamente con ellos. ¿Cuáles son esos tips que usted tiene que considerar para poder llegar a un sector tan importante de la población? Recuerden que las estadísticas de Costa Rica dicen que el 18% de la población de este país tiene algún grado de discapacidad. Y si a eso le agregamos que cada uno de ellos tiene un núcleo familiar, entonces hágale números. ¿Cuántos de sus potenciales clientes, cuántos de esas personas a las que usted quiere alcanzar, tiene algún familiar o ellos mismos tienen alguna discapacidad? Entonces, como empresarios debemos prepararnos para poder atender todas esas necesidades, desde el tema del menú, desde el tema de la página, desde la accesibilidad y sobre todo el cómo relacionarnos. Y este tema de hoy con el ESCO, indispensable para que todos aprendamos. Sé que hoy no vamos a aprender LESCO, ¿verdad? Porque se ocupa mucho tiempo para aprenderlo, pero por lo menos vamos a recibir muy buenos consejos de cómo comunicarnos y cómo poder hacer uso de este lenguaje tan importante. Recuerde que también durante este mes tenemos otras charlas que para el día 28 de noviembre vamos a estar trabajando con un análisis del tipo de sociedades que existen. Entonces, ¿cómo puedo inscribir mi pyme? ¿Qué tipos de sociedades legales existen? Y otro tema súper importante que es la propiedad intelectual. Es tan importante que ustedes tienen que empezar a saber cómo proteger, cómo inscribir todas esas creaciones que ustedes realizan. Es muy importante que todo lo que tengan quede totalmente protegido para la seguridad de su pyme. Para el día 29 de noviembre vamos a estar aprendiendo sobre el seguro colectivo de vida para pymes. Es muy importante siempre pensar en seguros para la cadena logística, sí, para el producto, para el vehículo, pero recuerden que la vida y la seguridad de los trabajadores en la pyme es muy importante. Si usted no conoce sobre el seguro de vida colectiva para pyme, es una buena oportunidad para que usted se acerque y aprenda de qué protege, de cómo puede ayudar a mi pyme, puede ayudarme a trascender a mi empresa. ¿Qué pasa si usted es la persona clave y muere? ¿Qué pasaría con su empresa? Es importante que se acerque y aprenda de estos temas. Y para el 30 de noviembre tendremos otra charla. Recuerden que tenemos un expositor internacional que nos está acompañando con temas que tienen que ver con marketing digital y redes. Y para este 30, don Rafa nos va a traer este tema, cómo crear contenido de valor en mis redes sociales para mejorar la comunicación digital de mi pyme. Recuerden que viene una época muy importante en la comercialización de las pymes, que tiene que ver con todas las ventas de fin de año, de fin y principio de año. Y definitivamente recuerden que después de la pandemia, el mundo, las ventas y la comercialización se transformó. Por eso es importante que ustedes aprendan a tener todo ese potencial en las redes para poder captar clientes, para poder llegar de una manera efectiva. Aprovechar todo eso y aprender a estar en ese primer puesto. Recuerden que si ustedes no han podido estar en todo el programa del mes, que hemos visto temas tributarios, temas legales, temas de desarrollo, temas de innovación, si no ha podido verlos, puede entrar a las grabaciones que quedan en nuestro YouTube. Entonces puede ingresar a nuestra página web o al YouTube de Links y ahí va a poder ver las grabaciones
Y si tiene alguna duda en general, ponemos a su disposición nuestro correo pymeseguros@grupoins.com para que ustedes puedan hacer todas las consultas. De verdad, un verdadero privilegio. Hoy nos acompaña una experta, un verdadero baluarte en el INSS, en el tema de este acercamiento a las personas de la comunidad sorda, y un privilegio para mí tenerla aquí a Viviana. Los dejo en este momento con Sofi para que continúe con el evento, y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy excelente tarde. Muchísimas gracias a doña Daisy. Y bueno, recordarles que para esta sesión pueden realizar todas sus consultas, perdón, vía chat para que pues nosotros podamos atenderlas y sacarle pues todo el jugo a la expositora del día de hoy. Muy importante también, la charla va a quedar grabada, entonces pueden compartirla, verla en el link, y también recordarles que todas nuestras sesiones y el material que en las mismas se presenta pueden también revisarlo en nuestro landing page PYME. Más adelante les voy a estar aquí en el chat copiando la información para que puedan ingresar y revisar todas las charlas que hemos dado alrededor de este año. Y sin más, bueno, me permito presentarles a la expositora del día de hoy, la señora Viviana Murillo Vargas, quien forma parte del grupo de facilitadores del INSS y es colaboradora de la institución hace más de 16 años. Además, es administradora de empresas, educadora, especialista en buenas prácticas en el servicio al cliente con discapacidad y facilitadora certificada internacionalmente en el servicio al cliente. También es desarrolladora del programa de entrenamiento en experiencia del cliente del Grupo INSS desde el 2018. Actualmente se desempeña como facilitadora técnica en experiencia cliente para la Subdirección de Cultura y Talento del Grupo INSS. Viviana, es un gusto tenerla esta tarde con nosotros. Bienvenida. Ujú. Muy buenas tardes, un gusto para mí, un honor y un privilegio el poder acompañarlos esta tarde. De verdad muy contenta, agradecerle su compañía, invitarlo, como les decía Sofía, a colocar sus preguntas, sus comentarios, esas observaciones que a veces se nos quedan entre pecho y espalda, todas van a ser bienvenidas y las vamos a estar atendiendo a lo largo de esta tarde. Eh, Como bien decía doña Daisy, se lo agradezco, hemos venido trabajando ya hace varios años este tema, ¿verdad? De la atención a las personas con discapacidad. Y hoy lo que quiero es hacer eso, un conversatorio, contarles a ustedes las experiencias que yo he tenido y cómo esto impacta en esta población. Esos pequeños pero grandes detalles que podemos tomar en cuenta en nuestro día a día. Entonces voy a compartirles por acá la presentación que vamos a utilizar. Ujú. Nada más, Sofía, me confirma si la están observando. Efectivamente, Viviana, ya lo Muy, observamos. muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de la LESCO para las personas con discapacidad, pero para dar inicio yo les traigo un video. Y necesito que observemos este video y que usted vaya anotando ahí en su libreta o vaya trayendo a su mente qué sentimientos experimenta ante esta situación que vamos a ver. Vamos a ver los sentimientos. Si usted estuviera viviendo lo que vamos a ver, si a usted le pasara o a algún familiar suyo, ¿qué sentimientos experimentamos? Entonces, permítame por acá ponerles el video, pongámosle mucha atención y veamos qué sentimientos se nos mueven por acá. Bien.
Hola, papi. ¿Qué más? Hey, ¿qué más? ¿Bien? Papi, no te entiendo nada. ¿Me prestas esa cosita, por favor? Ay, papi, ay. Venga, no quiere problemas, weón. Pásame esa mierda. Pásame esa vaina. Bien, bien, bien. La billetera, pásame la billetera, papi. Bien, bien. Quietico, quietico, quietico. Me va sentando. Quieto. Llore. No entiendo nada. No te entiendo nada, no te entiendo. Ah, ¿llamar? ¿Quieres llamar? Dime el número. No, dime el número que vas a llamar. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo, qué pena. Qué pena, no te entiendo. Muy bien. Ya vimos ese video y ahora yo les quiero preguntar cuáles son esos sentimientos que experimentaron al ver esta situación. Y para eso le voy a pedir a Sofía que me haga el favor de colocarme en el chat este link que ustedes tienen en pantalla, www.menti.com. Usted puede ingresar desde su celular, puede ingresar desde su computadora y cuando usted ingrese, usted va a ver esta primera imagen que tiene arriba a la derecha, donde le va a pedir un código. Usted puede escribir el código que tenemos en pantalla, se lo voy a leer, dice que es el 83 23 41 47 y le va a dar enviar. Y cuando usted le dé enviar, le va a salir la segunda pantalla que tenemos abajo a la derecha, donde nos va a preguntar qué sentimientos experimentaron ante esta situación, esa imagen que acabamos de ver en el video. Y usted me va a poner 3 palabras que resuman sus sentimientos. Entonces, los invito a entrar a este link que Sofía nos va a hacer el favor de colocar en el chat. Una vez que usted ingresa a www.menti.com, escribe este código que tengo acá, 83 23
4147. Le va a dar enviar y ahora sí, usted me va a contar qué sentimientos experimentó al ver este video. 3 palabras para hacer una lluvia de ideas de estos sentimientos que se mueven en nosotros cuando vemos esta situación. Pongámonos en los zapatos de esa persona, que uno de nuestros familiares fuera, e incluso en los zapatos de esa muchacha que llegue a interactuar con él. Vamos a ver qué sentimientos ustedes nos reportan. Para eso me voy a pasar a esta otra pantalla de acá para ir viendo esos sentimientos que nos reportan. Aquí ya tenemos las primeras participaciones. Les recuerdo que es www.menti.com y el código que les pido es el 83234147. Ustedes pueden poner todos los sentimientos que se les vengan a la mente en ese momento, todas esas emociones que podríamos experimentar en www.menti.com y el código 83234147. Incluso está en la parte superior de esta pantalla para que usted lo pueda utilizar. Bueno, vamos a ver esos sentimientos que ustedes me dicen que experimentan ante esto. Les voy a contar que estas que se ven en mayor tamaño son las que más se repiten. Ustedes nos hablan de la angustia, también de la tristeza de ver esa situación, la impotencia. Otro de los sentimientos que tenemos por acá es la frustración. También me hablan de que se sienten frustrados, hay una desesperación, me genera empatía hacia esa persona. Vemos que hay indiferencia de las otras personas en este video. También entro en una desesperación de no poder hacer nada. Me ponen también por acá decepción, frustración, dolor, amargura. También me ponen por acá, vamos a ver alguna furia de la situación que está pasando, el dolor, el miedo que pudo haber vivido esta persona, hasta el enojo, ¿verdad? Vean estas emociones que se mueven en nosotros. Incluso si alguno de ustedes quiere ampliar ese sentimiento, puede hacerlo por medio del chat y ahí Sofía nos lo puede compartir también. O si alguna vez le ha pasado una situación similar, también le invito a que por medio del chat me la cuente, ¿verdad? Y la pueda compartir con nosotros esta tarde. Ustedes también hablan acá, llegó el tema de la confusión, también me hablan de la impotencia, ¿verdad? Que pudo sentir esta persona de ayudar. Vean, nos dicen la necesidad de aprender lesco y podernos comunicar con otras personas. Muy importante, sí. Estos temas que tenemos acá, estas emociones que se mueven en nosotros. Entonces, igual, ahí en el transcurso de la tarde vamos a ir viendo si ustedes han ampliado la información en el chat y ahí cualquier cosa Sofía me cuenta. Muy bien. Una vez que usted me cuenta sus sentimientos a raíz de esto, yo quiero compartirle esta frase de Madame Delestay. Lo que dice ella es, la mayor felicidad consiste en transformar los sentimientos de uno en acción. Sí, ya nosotros vimos que nos movió sentimientos, pero incluso ustedes lo pusieron en esa lluvia de ideas. Vamos a hacer una acción. ¿Y qué es? Aprenderles. Vamos a hacer una acción. Vamos a ver estos consejos o recomendaciones que usted puede poner en práctica día a día y que le van a ayudar a tener una mejor comunicación. Aunque si usted está ante una situación como esa, usted puede hacer algo. Porque el poder de cada uno de nosotros es transformar ese sentir, ese dolor, esa tristeza, esa frustración que ustedes me mencionaban en acciones concretas. Y para eso vamos a darles algunas recomendaciones para atender a la población con discapacidad auditiva, esa población que podría visitar su negocio, que podría visitar su empresa e incluso a las familias de esas personas. Un dato interesante que yo les tengo por acá es que en Costa Rica hay más de 70,000 personas que tienen una discapacidad auditiva. Y entonces ya vemos el impacto de esta población y de estas acciones que vamos a ver a continuación. Lo primero que quiero que ustedes sepan es que cuando hablamos de discapacidad auditiva, esta podría ser total cuando una persona es sorda, no escucha nada, o podría ser parcial,
aquella persona que escucha muy, muy poquito o incluso aquella persona que escucha más de la cuenta. ¿Cómo? ¿Escucha más de la cuenta? Sí, usted le habla con un tono de voz moderado y usted ve que esa persona se encoge, se tapa el oído, ¿verdad? Y se hace un puño porque siente que usted le está gritando. Esa persona tiene su oído muy sensible. También quiero que sepan que las personas que tienen una discapacidad auditiva puede que no hablen o puede que hablen con dificultad. Por ejemplo, ¿cómo le enseñan a hablar a una persona sorda? Bueno, lo hacen por medio de la vibración de sus cuerdas vocales. Si usted en este momento coloca su mano sobre la garganta, invito a que usted lo haga en este instante. Coloque su mano sobre la garganta, apriete un poquitito y converse. Usted se va a dar cuenta y va a sentir con su mano la vibración de las cuerdas. De esa forma les enseñan a hablar a las personas sordas. Pero la velocidad, la frecuencia o la forma en que hablan es un poco diferente a la nuestra. ¿Y por qué le cuento esto? Porque eso podría causarle gracia a algunas personas. Pero imagínese esta situación, una persona sorda tratando de comunicarse con usted, haciendo su mayor esfuerzo y que usted se le ría en la cara. Uy, no, eso no se hace. Imagínese todo lo que podría sentir esa persona. También quiero que ustedes conozcan que el lenguaje comúnmente utilizado por esta población es la lesco. Y les pregunto, ¿ustedes saben qué significa lesco? Bueno, es importante que usted conozca que lesco significa lenguaje de señas costarricense. Sí, el lenguaje de señas costarricense se llama lesco. Además, quiero que sepan que cada país tiene su propio lenguaje de señas. Sí, el lenguaje de señas costarricense, la lesco, es muy diferente al lenguaje de señas mexicano, al lenguaje de señas francés, al lenguaje de señas alemán. Cada país tiene su propio lenguaje de señas y en Costa Rica se llama lesco. También es importante, ¿verdad?, que ustedes conozcan que hay diferentes formas de comunicación para una persona con discapacidad auditiva. Algunas personas saben leer los labios. No todas las personas sordas o con discapacidad auditiva saben leer los labios, pero algunas sí saben. Por eso es importante, si usted está atendiendo a una persona que tiene discapacidad auditiva o está interactuando con ellas, es que usted, si todavía usa cubrebocas, se retire el cubrebocas. ¿Para qué? Para que sea más sencilla esa lectura de labios. También la gesticulación, la mímica, incluso señas y esa comunicación total, todo lo que decimos con nuestro cuerpo es importante. Entonces, recomendaciones que yo les traigo para poder personalizar nuestro trato con esta población. Número 1, nunca grite. Sí, porque a veces las personas piensan que gritando les van a escuchar y eso no es cierto. Incluso usted no tiene que hablar, usted tiene que hablar normal, no tiene que hablar despacio ni gesticular exageradamente, porque si no va a parecer que está hablando ahí como con una ballena. Hola, mucho gusto. No, esas cosas no. Usted tiene que hablar de forma natural, ¿verdad? Sin gritar, porque también cuando usted grita, hasta la posición que usted toma con su cuerpo puede percibirla la otra persona como una amenaza. Les decía que es muy importante mantener el contacto visual, ese contacto cara a cara. ¿Qué recomendaciones les tengo? A veces cuando uno habla, se pone la mano acá en la boca y cuando usted tapa su boca con la mano, ya no hay contacto visual y si aquella persona quiere leer sus labios, ya no puede hacerlo. Igual a veces tenemos una hoja en la mano, un libro o alguna agenda y lo que hacemos es colocarla frente a nuestro rostro, pero cuando yo la coloco frente al rostro, ya estoy tapando el contacto visual. Además de eso, también es recomendable que si usted está hablando o está comunicándose con una persona que tiene discapacidad auditiva, no siga hablando si tiene que volver a ver a otro lado. Por ejemplo, si usted gira su cuerpo para buscar algo atrás, no siga hablando porque al perder el contacto visual, esa persona ya no está viendo su cara. O por ejemplo, si tiene que sacar algo debajo de un mostrador y usted se tiene que agachar, en ese momento se recomienda que usted detenga la conversación y la continúe cuando nuevamente estén cara a cara. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una desconexión
Y para usted podría continuar la comunicación, pero la otra persona no poderle ver, ahí se pausa la comunicación y se pierde parte de lo que usted esté diciendo en ese momento. También es importante que usted sepa que las personas que tienen discapacidad auditiva están muy pendientes de los gestos que usted hace. Por eso no hay que hablar haciendo muecas o gestos extraños. Incluso cuando uno se asusta, una de las primeras caras que usted hace cuando se asusta, ¿cuál es? Es pelar los ojos. Y entonces cuando usted abre sus ojos, uy, usted está dando un mensaje ahí sin decir ninguna sola palabra. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. También les recomendamos hablar despacio y con claridad para que sea más sencilla la lectura de labios. Como les digo, no hay que exagerar el tono, no hay que hablar completamente despacio, sino a una velocidad regular. Y sí, si usted todavía usa cubrebocas, ¿verdad? O algún elemento, sí es importante que nos lo retiremos para que sea más visual, ya sea los labios, si sabe leer los labios, o incluso los gestos que usted hace diariamente. También es importante repetir la información en caso de ser necesario. Y acá quiero decirles que hay otras herramientas. Por ejemplo, a veces uno lo que dice y se comunica es por medio de la escritura. Entonces yo le escribo, la otra persona escribe y así nos comunicamos. Pero también es importante que usted sepa dos cosas. Lo primero es que la gramática, la estructura gramatical del alesco es diferente al español, a como es, por ejemplo, con el inglés. Ustedes saben que en inglés, cuando uno va a decir sustantivos y adjetivos, en español uno dice Casa Blanca, pero en inglés lo hace al revés, ¿verdad? Primero pone el adjetivo y luego el sustantivo. En ese caso diría White House. Entonces, en ese caso, la estructura de la lesco es diferente. No hay artículos, no hay una serie de palabras que a veces en el español adornan mucho. Ella es más resumida. Entonces, a veces cuando estamos tratando de comunicarnos de manera escrita con una persona que tiene discapacidad auditiva, usted se va a dar cuenta que su escritura es muy contraída, es muy básica. Y es por eso, porque la lesco se basa en contracciones. Apenas, ¿verdad? Prácticamente sustantivos, verbos, adjetivos, pero tanto adorno como el que tenemos en el español, como los adverbios, como los proverbios, eso sí, ellos no lo usan. Entonces, también para que usted lo considere. Importantísimo, y ustedes lo decían entre sus observaciones, respetar su lenguaje lesco y la necesidad que tenemos de aprender la lesco para podernos comunicar mejor con ellos. ¿Qué recomendación gratuita yo le traigo? Bueno, usted puede buscar en YouTube y colocar la palabra lesco o colocar las palabras lenguaje de señas costarricense. Y ahí le van a salir una serie de videos que profesores sordos de nuestro país han subido para que usted pueda aprender vocabulario. Vocabulario que es básico, pero que le va a poder compartir e interactuar con estas personas. Por ejemplo, hoy les voy a enseñar una seña, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para poderles enseñar un montón, pero por lo menos una básica se van a llevar, que es la seña de decir hola. ¿Cómo decimos hola en lesco? Bueno, usted va a colocar su mano sobre la frente y la va a hacer hacia adelante. Mano sobre la frente y la hago hacia adelante, como si estuviera haciendo un saludo militar. Imaginémonoslo así. Mano sobre la frente y la hago hacia adelante. Así usted está diciendo hola. Y una seña como esta, que podría ser muy básica, puede romper el hielo, puede romper ese susto que nos dé a la hora de interactuar con esta población. Entonces sí, yo lo invito ahora que usamos mucho tiempo de nuestra vida nuevamente en los viajes en tren, en los viajes en bus. Bueno, busque YouTube, busque, ¿verdad? Eso sí, lesco, lenguaje de señas costarricense, porque si usted solo pone lenguaje de señas, le van a salir diferentes videos de todo el mundo, principalmente videos mexicanos. Por ejemplo, el video que vimos al principio sobre ese asalto, el muchacho es colombiano, entonces usa lengua de señas colombiana, que es diferente al alesco. Entonces también son aspectos que debemos considerar en esta interacción que vamos a tener. Quiero preguntarle a Sofía si hay alguna consulta, alguna anécdota que nos hayan contado por ahí en el chat.
Claro, por acá nos dice Soraya Castro, buenas tardes, quedé impactada con el video y quisiera saber cómo ayudar a una persona en esta situación, ya que la muchacha tenía toda la disposición, pero no le entendía y se asustó. Ujú, ujú. Y es que cómo no asustarse, ¿verdad? Sofía, Soraya, porque ahora como están las cosas, a veces uno dice, ¿seré que puedo ser buena? O incluso, ¿verdad? Más de uno puede decir, ay, no es capaz que lo que quieren es hacerme un daño o hasta robarme el celular. Sí, bueno. Pequeñas anotaciones, consejos como que les dimos, incluso el hecho de ver si esa persona sabe leer y escribir, porque no todas las personas sordas saben leer y escribir. Pero digamos, si ya lo saben, ahí tenemos una primera base. Y además, otra cosa que yo les quiero recomendar es que también es el hecho de que a veces es más, si usted no sabe el ESCO y tiene una persona con discapacidad auditiva al frente, a veces es más de comunicarnos tipo mímica, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos viajado, hemos tratado de comunicarnos con una persona en otro idioma. Por ejemplo, cuando yo viajé una vez a Estados Unidos, híjole, el inglés para mí no hay manera. Y al final de cuentas logré comunicarme, logré sobrevivir, como dice uno, por medio de los gestos, de la mímica que yo iba haciendo y al final pude comunicarme. Muchas veces es quitar la barrera del susto, es dar un paso más adelante. Muchísimas gracias a Soraya por ese comentario y esa pregunta que nos hizo. Sofía, no sé si hay alguna más por ahí. Claro, por acá nos dice don Alfredo Castro, si por alguna razón en mi negocio se presenta una persona sorda, y no tengo conocimiento del ESCO, puedo comunicarme mediante escritura. Ujú. Efectivamente, podemos hacerlo mediante escritura. Eso sí, lo que tenemos que verificar es que esa persona sepa, porque como les dije, hay personas que sí saben leer y escribir y otras personas que no. Entonces, yo podría hacer, ¿verdad? Tomar un lapicero y una hoja y hacer el gesto de escribir. La persona inmediatamente le va a mover a usted la cabeza y le va a decir que sí o le va a decir que no. Si le dice que no, bueno, ya ahí tendríamos que usar, tal vez, como les digo, un poco más de la mímica, un poco más de ese movimiento, de las acciones, ¿verdad? Representar más acciones para poder comunicarnos con ellos. Ujú. Perfecto, Vivi. De momento no tendríamos más consultas. Muy bien, muchísimas Muchas gracias a vos, Sofía, y también a las personas que nos han hecho esas consultas y esos comentarios en el chat. Sepa que en cualquier momento puede hacerlo ahí, incluso en la medida que vayamos avanzando, puede comentar si a usted le ha pasado alguna vez, si usted está de acuerdo o no entiende algo, también puede ir preguntándonoslo ahí en el chat. Ahora sí, para continuar, yo sí quiero decirles que el poder de uno es hacer algo. Y estas dos personas que nos comentaban en el chat lo decían, tenemos que hacer algo. Y esa es la razón por la cual hoy yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que aprendamos la LESCO. Sí, una forma de poder comunicarnos con estas personas. Es necesario, aunque podríamos tratar de hacerlo escrito, podríamos tratar de hacerlo por mímica. Cuando lo hacemos por medio de las señas es más fluido. Estamos respetando su identidad y nos estamos poniendo en sus zapatos. Entonces, esa es la principal invitación que yo le tengo. Ya le di esa recomendación gratuita. También en nuestro país hay una serie de academias que brindan capacitación que usted puede utilizar también. Hay diferentes etapas en nuestra vida y les cuento acá una experiencia que hemos estado teniendo en el grupo INS. Nosotros tenemos el jardín infantil, ¿verdad? Donde van los hijos y hijas de nuestros compañeros a recibir su enseñanza preescolar. Y con ellos hemos estado trabajando una serie de talleres para que aprendan lesco. No se pueden imaginar ustedes que esos niños y niñas son como una esponjita. Uno va preparado con un grupo de señas, ¿verdad? Para que ellos la aprendan y prácticamente es ¿cuál? ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Cómo es esta otra seña, verdad? Y te quieren sacar toda esa información, quieren aprenderlo y no solo por el momento, porque hemos tenido la retroalimentación de los padres y madres de familia
donde nos dicen que en el supermercado que van hay una persona sorda que trabaja y ya los niños buscan cómo decirle hola, cómo decirle gracias, cómo decirle con mucho gusto. Incluso llevan a sus padres y madres a aprender. Sí, porque como para ellos, tal vez por la edad y esa chispa que tienen, es mucho más rápido aprender las señas, ellos son más bien los que le enseñan a los padres. Entonces, otra recomendación, si usted tiene niños y niñas en casa, bueno, empiecen a aprender la lesco juntos. Ellos van a ser nuestros modelos definitivamente. ¿Por qué? Porque sí es importante que nosotros aprendamos eso. También a veces cuando iniciamos los procesos de aprendizaje de la lesco, hay fallas que se dan. Por ejemplo, si usted piensa que la lesco es solo hacer una seña, ya ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la cultura sorda implica más que hacer señas, implica conocer su identidad, implica conocer cómo se sienten. Eso que hacíamos nosotros con el video, cómo nos sentiríamos si estuviéramos en medio de San José y no pudiéramos comunicarnos, nos acaban de asaltar. ¿Cómo hago para regresar a mi casa? ¿Cómo hago para compartirle a la otra persona la frustración que yo estoy sintiendo? Sí, y cuando yo no identifico la emoción, cuando yo no me pongo en los zapatos del otro, uy, ya ahí voy fallando en el proceso. Les cuento que para el aprendizaje de la lesco actualmente y gracias a la pandemia tenemos prácticamente dos metodologías. La metodología presencial, ¿verdad? Donde usted va a un lugar, ahí está con un profesor sordo. Importante, todas las personas que enseñan lesco tienen que ser profesores sordos por una razón, porque ellos están inmersos en la cultura. Muchos de nosotros que somos oyentes, si aprendemos lesco, tenemos que actualizarnos constantemente porque no lo usamos todos los días. Y las señas, al igual que cualquier idioma, van evolucionando, van cambiando. Entonces, por eso la importancia de que los profesores de la lesco sean sordos. Además, porque así también abrimos un espacio, ¿verdad? Laboral, porque a esta población, al igual que muchas otras poblaciones con discapacidad, el colocarse en las empresas a veces es complicado. Y les decía que está la metodología presencial y también tenemos la metodología virtual. Usted me puede preguntar, Viviana, en mi caso, ¿cuál me recomienda? ¿Presencial o virtual? Bueno, eso va a depender de su forma de aprender. Pero si usted me pregunta, yo le diría, empiece siempre primero por el presencial, porque ese contacto cara a cara, que a usted le digan, vea, no es la mano hacia afuera, sino es la mano hacia adentro, hace la diferencia. Porque en lesco, si yo hago la mano hacia afuera con una forma, significa una cosa. Y si la hago hacia adentro o la hago circular o la hago para el otro lado, significan cosas diferentes. Entonces, cuando uno está empezando a aprender, sí es muy importante la parte presencial, porque en ese momento te ve el profesor y te corrige. E incluso es importantísimo que sea una persona sorda, porque también usted tiene la oportunidad de forzarse a poder comunicarse. Sí, porque si fuera un oyente el que le dice y usted da un mensaje y no le entiende, al final, ¿qué hace usted? Y habla y se pueden comunicar. Mientras que esto sí le lleva a que usted gesticule, a que usted haga las señas con sus manos. Una vez que ya usted tenga esos conocimientos básicos, yo le recomiendo la virtualidad. Sí, por la parte de los desplazamientos, por la parte que usted puede aprenderlo en casa, pero sí es importante, ¿verdad? Que estos primeros pasos, incluso que usted ya da formalmente en el aprendizaje del ESCO, tenga una persona que pueda ir corrigiendo esos pequeños detalles, ¿verdad? Que como les digo, si la mano va hacia afuera, si la mano va hacia adentro, si la pongo así o la pongo de la otra forma, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y otra de las recomendaciones, ¿verdad? Si ustedes inician un proceso de aprendizaje de la lesco, es ser parte de la comunidad sorda, empezar a interactuar con ellos. Porque les digo, si usted no practica con las personas sordas, se desactualiza. Y además, también va perdiendo la habilidad. Porque, por ejemplo, en Lesco 1, usted aprende el abecedario. Y entonces usted empieza A, B, C, D, E, ¿verdad? Moviendo la mano para hacer cada letra. Pero cuando usted va avanzando en los niveles, se da cuenta que usted no va a deletrear cada palabra que usted habla,
Por eso es importante empezar a conocer palabras, empezar a conocer incluso una seña que diga una acción como tal, porque en la velocidad del lenguaje usted necesita hacerlo rápido. Pero si usted no practica con la comunidad sorda, usted va a llevar su velocidad y a veces cuando uno inicia esa velocidad es despacio y puede que se quede atrás cuando se comunique con ellos. Otra recomendación es que cuando ya te estás comunicando, es importante simple y sencillamente decirle que uno sabe poco lesco y que vayamos despacio. Y entonces las personas que tienen discapacidad auditiva o que son sordas tienden a ayudarnos con eso siempre. Entonces, para que ustedes tengan esas recomendaciones, porque sí, el poder que cada uno de ustedes tiene en sus manos para las personas que están a su alrededor, para que traiga un impacto positivo a su negocio o empresa, es empezar a hacer algo, a dar estos pequeños pero grandes pasos que marcan la diferencia. Sofía, no sé si hay alguna consulta o comentario por ahí. Claro, y por acá tengo varias consultas. Nos dice por acá un anónimo, qué buena iniciativa. Trabajo en turismo y estamos capacitándonos en servicio al cliente para personas con discapacidad. Ujú, excelente, eso es muy importante en todas las áreas, no importa cuál sea su negocio, cuál sea su empresa. Vean que hablábamos de más de 70,000 personas, ¿verdad? Esos clientes en potencia que tenemos ahí que a veces no tienen cómo comunicarse con nosotros y por lo tanto nadie les da el servicio. Aprovechemos ese nicho de mercado que está ahí desapercibido. También por acá un anónimo nos consulta, ¿a dónde puedo llevar cursos para aprender lesco? No tengo discapacidad, pero quiero aprender porque tengo un amigo sordomudo. Ujú, muy importante. Bueno, al final de la presentación les voy a compartir algunas páginas de Facebook, ¿verdad? Donde podemos conocer de la cultura sorda y además pueden indagar por ahí diferentes academias, como les decía, públicas como la Universidad de Costa Rica, la UNED y otra serie de academias también privadas que brindan los servicios de enseñanza, ¿verdad? Entonces sí, motivarlo, ojalá pueda continuar con este aprendizaje, porque como conversamos, no solo vamos a abrir la posibilidad a ese amigo suyo, ¿verdad? Esa persona directa con la que puedo interactuar, sino también con su familia, con los amigos, ¿verdad? Y podemos abrir esa interacción con otras personas. Muchísimas gracias. Por acá también nos comentan, hola, yo perdí mi oído izquierdo cuando tenía 10 años. Esta condición no me impidió seguir adelante, estudiar y trabajar. Sin embargo, me sensibilizó acerca de las limitaciones que se experimentan por causa de esta discapacidad. Por otro lado, soy docente y me ha tocado tener estudiantes sordos en el aula y adecuar la metodología de enseñanza, aprendizaje para incluirlos en el proceso. Ujú. Muchísimas gracias por compartirlo. De verdad, creo que a veces hasta que no nos pasa a nosotros algo, no tenemos esa sensibilidad que nos hablaba esta persona en el chat. Yo les cuento, yo tengo una discapacidad visual. He pasado varios procesos de cirugía y creo que eso hace, ¿verdad?, que uno tenga esa sensación, esa empatía, ¿verdad? En que llega un momento, por ejemplo, en mi primera cirugía, después de que me la hicieron, yo estuve una semana sin poder observar nada. Eso estamos hablando que ya son varios años atrás. Y ahora, la última, al día siguiente, ya observaba como si nada. Pero es eso, el ponernos en los zapatos del otro, esa empatía, incluso como bien nos decía ella en el caso de ser docente, todavía esa importancia de poder adecuar nuestras metodologías, nuestras acciones, incluso en los negocios, ¿verdad? ¿Cómo logro comunicarme con las otras personas? Y acá les voy a dar dos ejemplos que tenemos actualmente dentro de los negocios que han incorporado personas con discapacidad auditiva. Tenemos el caso de Taco Bell, ¿verdad? Usted hoy por hoy puede ir a varias de los negocios, restaurantes de Taco Bell y usted se va a encontrar que el dependiente, la persona que va a tomar su orden, puede ser una persona sorda. Y entonces, ¿qué ha hecho la empresa? Bueno, le ha hecho un menú,
¿verdad? Basado en imágenes que porta en sus manos, que se lo enseña a la persona que llega a comprar y esa es la forma en que se van comunicando. Sí, hay que hacer algunas adecuaciones, como bien nos decía esta persona, pero también es la forma en que vemos un proceso más natural. Incluso también pasa en otros supermercados, por ejemplo, en Walmart, tienen personas sordas atendiendo en las cajas, pero también tienen una caja especial donde hay una persona que sabe el esco y si llega una persona sorda, también le invitan a pasar esa caja para que se pueda comunicar. Pequeñas acciones que marcan la diferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy bien, para continuar, quiero contarles algunas anécdotas que me han pasado a mí. Yo aprendí lesco, les voy a contar que hace más de 13 años. Y resulta que aquella primera vez que me invitaron a mí a aprender lesco fue porque en el trabajo dijeron, Viviana, necesito que vaya a aprender. Y ahí en ese entonces estaba más joven, tal vez no conocía y estaba tan sensibilizada, como dicen ustedes, de este impacto que puede tener el aprendizaje del lesco. Y bueno, fui y aprendí. La cosa es que llega la primera vez que atendí a una persona sorda. Recuerdo que yo trabajaba allá en InSalud, en la oficina de información, que es la parte médica del INS que queda allá en La Uruca. Y en eso me llaman por teléfono, Viviana, tenemos una persona sorda, venga a apoyarnos. Y yo, claro, con mucho gusto. Recuerdo que el edificio quedaba a varios metros de distancia y en el recorrido yo iba practicando. Hola, buenos días, mucho gusto. Yo me llamo, ¿verdad? Para poderme comunicar con esa persona. Cuando llegué, me dicen mis compañeros, es aquel señor de blusa azul. Ya me acerco, le digo, hola, buenos días, mucho gusto, yo me llamo, y la persona no reacciona. Ok, otra vez, ¿verdad? Yo dije, tal vez fue que no me vio bien, ya me coloqué frente a frente para estar cara a cara y le digo, mucho gusto, yo me llamo Viviana y usted, ¿cómo se llama? Y la persona no reaccionó. Ese día aprendí una cosa, que no todas las personas sordas saben lesco. Ujú. Y entonces uno dice, y mi primer pensamiento fue, ¿para qué me llaman si no sabe lesco? Bueno, cuando uno aprende lesco se da cuenta y aprende habilidades que les decía, ya no solo van a hacer señas, sino que para aquellas personas que no conocen las señas, yo voy a hacer una comunicación que se llama gestual visual corporal, que es un poco de mímica. Al final logramos comunicarnos por medio de esos gestos y esas mímicas. Sí, no es fácil, uno se asusta al principio, pero el querer es poder y esa es la invitación que yo les tengo. Entonces ese día, bajo esa situación, aprendí que no todas las personas sordas saben lesco. Otro caso que les quiero comentar esta tarde, el caso de una persona sorda que fue a entregar unos documentos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Este era un mensajero. Entonces ya llega, imagínenselo ustedes, a una recepción, llega con un sobre de Manila que va rotulado para ese lugar, la persona a la que tenía que dirigirse la documentación, él llega a la recepción, hace la seña de hola y entrega el sobre. La muchacha que estaba en la recepción le hizo, o sea, movió su manita como, deme un segundito y se fue. El muchacho se quedó asustado y esperó 15 minutos. Después de 15 minutos, esa muchacha que estaba en la recepción regresó con otra, una persona que sabía lesco. Y entonces ya la persona que sabía lesco le dijo, hola, buenos días, mucho gusto, ¿usted qué necesita? Y el muchacho nada más le dijo, nada, solo entregar esto. Entregó, dio media vuelta y se fue. Pero le hicieron esperar 15 minutos porque la otra muchacha, aunque tenía buena intención, fue como, uy, 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 yo no puedo, voy a buscar a otra persona. Entonces, a veces también es el ver qué pequeños detalles usted puede tomar en cuenta. Otra de las anécdotas que he escuchado por ahí es una vez que un conocido sordo viajó. Él fue al aeropuerto, cuando está en el aeropuerto, bueno, llenan un formulario, él indica en el formulario, ¿verdad?, que él es una persona sorda. Entonces ya está haciendo todo el trámite de migración,
Cuando en eso, ¿verdad? Él empieza a ver que las personas en el aeropuerto empezaron a comunicarse por los radios de comunicación, ¿verdad? Y él veía que todo el mundo, ¿verdad? Se hablaban y llamaban, pero él no sabía qué estaba pasando. Cuando en eso llega una persona que sabe un lesco básico con una silla de ruedas y le dice que por favor se siente, que él lo va a llevar por todo el aeropuerto hasta su avión. Entonces esta persona sorda le dice que no, que gracias, pero que él no necesita una silla de ruedas, que lo único que necesita es, con costos, en la recepción un intérprete para poder comunicarse, pero si no, que él lo puede hacer escrito. Y en el aeropuerto le dijeron, no, usted tiene que sentarse en la silla de ruedas y lo pasearon por el aeropuerto en silla de ruedas. Ese muchacho era un muchacho joven y él decía, no se pueden imaginar la vergüenza que me daba a mí. Entonces vean que a veces tenemos buenas intenciones, pero como no conocemos, nos damos cuenta que podríamos estarle pasando por encima los derechos de esa persona. Otra anécdota que les traigo por acá era el caso de un doctor, porque resulta que a veces pensamos que las personas que tienen discapacidad auditiva no escuchan del todo. Y como ya vimos, algunas escuchan parcialmente, otras sí son sordos totales. Y recuerdo que una vez igual me llamaron a que apoyara a un médico con la consulta de una persona sorda y entonces ya en eso pasamos a la consulta para yo ser la intérprete de la comunicación entre la persona sorda y el doctor. Cuando yo entro, el doctor me dice, ¿y eso, Viviana, usted por acá? Yo, es que vengo acompañando a esta persona sorda y voy a ayudarle con la interpretación. El doctor me volvió a ver y me dijo, ay, qué pereza, ya se me va a atrasar la consulta. En ese momento, yo dije, trágame tierra, porque yo sabía que la persona que yo estaba acompañando tenía un residuo de audición. ¿Eso qué significa? Que escucha todavía un poquito. Aunque él se identifica como una persona sorda, se comunica con la lesco, todavía escuchaba. Ustedes no se pueden imaginar la vergüenza ajena que me dio. Inmediatamente yo le tuve que decir, doctor, aunque él se comunica con señas, todavía escucha un poco. Y entonces, ¿verdad? Imagínense en la cara que me hizo ese médico. Y vean que a veces nosotros decimos las cosas sin pensar. Hay que tener mucho cuidado. Otra de las anécdotas que tengo por aquí para cerrar esta parte de anécdotas y ver si tenemos más participaciones en el chat, es igual, un señor un día de estos me decía, fui al supermercado, necesitaba buscar una salsa especial que me pidió mi esposa. En eso veo a un muchacho en el pasillo y le digo, mira, ando buscando esta salsa. ¿Y sabes dónde está? La persona no le contestó. Y este señor se puso furioso. Pasó todo el resto de la compra furioso porque el muchacho no le contestó. Cuando llegó a la caja, le dijo a la cajera, tengo que poner una queja. Y entonces la muchacha le dijo, claro, señor, dígame, ¿qué le puedo servir? Y le dije, es que el muchacho que está en el pasillo 3 no le dio la gana contestarme. Entonces la muchacha le dijo, un muchacho así y así, pelo de tal color, tal tamaño. Sí, ese mismo, es un malcriado, un maleducado. Y en eso la muchacha le dijo, le pido disculpas, pero él es sordo, por eso no le escuchó. Y este muchacho nos decía, vean, yo quería morirme de la vergüenza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no fue mala crianza del muchacho, fue que no tuvo la posibilidad de comunicarse con esa persona. Y a veces nosotros tomamos una reacción emocional sin darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Reaccionamos y no pensamos. Entonces yo quiero que por favor hoy usted se lleve estas anécdotas, incluso cierro con esta de la salida a cenar con unos amigos sordos. Cuando yo aprendí lesco, ¿verdad? Ya viene la graduación y todo el asunto y uno se va haciendo amiga de los profesores, ¿verdad? Entonces es importante porque así usted puede seguir practicando. Y ahora con todas las redes sociales es importante ese contacto. Incluso a mí me hace mucha gracia porque ahora cuando ellos tienen una consulta de seguros, lo que hacen es que me pasan por WhatsApp
un video, ¿verdad? De enseñas y por ahí nos comunicamos o hacemos una videollamada y ya yo les apoyo en su compra del seguro, por ejemplo. Pero recuerdo aquella primera vez que me invitan a ir a cenar con ellos. Entonces yo digo, ya, sí, vamos. Entonces ese día yo practicando cómo se pedía la comida y todo para quedar bien. Llegamos y fue muy curioso porque éramos 3 personas oyentes y 6 personas sordas. Y fue muy simpático porque el lugar tenía música muy alta. Entonces, era increíble ver cómo ellos se comunicaban, porque aunque hubiese música alta, ellos podían comunicarse en señas sin ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando llegó la mesera a pedir la orden, lo que cada uno de ellos quería, uy, hubo que hacer una pausa y todas las personas sordas nos volvieron a ver a los oyentes y nos decían, yo quiero tal cosa, ¿verdad? Enseñas y nosotros se la interpretábamos a la persona. Entonces vemos que cómo esta comunicación, este apoyo va en ambas vías. Ellos nos apoyaban a podernos comunicar, aunque había mucho ruido ambiente, poder seguir la conversación y también nosotros pudimos apoyarles para ordenar ya que el menú no traía dibujos ni nada para que ellos pudieran decirlo. Eh, Sofía, contame, ¿hay alguna otra pregunta o comentario en el chat? Claro que sí, Viviana. Por acá nos consulta don Alejandro Badilla. ¿Es muy diferente el lesco del lenguaje de sordos en otros países? Muy bien, es diferente. Entonces, por ejemplo, una seña, ok, una seña que acá en Costa Rica, la seña de papá. ¿Cómo digo papá en lesco? Con mi dedo índice, ¿verdad? Me rasco el bigote sobre el labio, ¿verdad? Como rascándome el bigote. Así digo papá en Costa Rica, pero en otro país, para decir papá, yo lo que hago es que ese dedo índice lo hago hacia arriba y hacia abajo, como cuando uno lo están regañando. Así en otros países se hace la seña de papá. Entonces, aunque todos los países, ¿verdad?, usan señas, sí varían de un lugar a otro. Aunque a veces por el mismo contexto uno puede sacar el significado de la seña como tal. Entonces, al final uno se puede comunicar, pero sí es muy diferente y es importante que usted sepa, don Alejandro, que sí, las señas de Costa Rica son diferentes a las de otro país. Incluso a nivel de nuestro país y dentro de la misma comunidad sorda, hay hasta diferencias en las señas que usamos acá en San José a las señas que usan, por ejemplo, en Guanacaste. Por ejemplo, nosotros acá en San José, para decir que alguien es de Guanacaste, lo que hacemos es el movimiento con la muñeca como si estuviéramos bailando con un pañuelo típico, ¿verdad? Moviendo el pañuelo. Así digo Guanacaste. Si yo quiero decir en San José que soy de San José, solo extiendo la mano y hago así, ¿verdad? Dejo caer mi mano, que soy de San José. Pero allá en Guanacaste, para decir que alguien es de San José, lo que hacen es el movimiento como ajustando la corbata, porque ellos asocian a las personas de San José con traje entero y corbata. Entonces, incluso dentro de nuestro mismo país, hay diferencias en las señas de cada región, pero al final son mínimas y podemos comunicarnos como tal. Muchísimas gracias, Ana Alejandro, por su consulta. No sé si hay alguna otra por ahí, Sofía. Claro, por acá nos dice don Omar Bermúdez. Si quiero ayudar a una persona sorda en la calle, ¿cuáles son las expresiones o gestos básicos que debo saber para preguntarle? Ujú. Bueno, ya saben la principal, la seña de hola, mano sobre la frente y la hago hacia adelante. Hola. Y la seña de ayudar es que usted coloque la mano extendida y la otra con el puño cerrado y el dedito hacia arriba. Esta es la seña de ayudar. Si yo la hago hacia afuera, ¿verdad? ¿En qué le ayudo yo a usted? Y si usted la hace de afuera hacia adentro, es usted me ayuda. Entonces sí, ¿verdad? Yo digo hola y puedo poner mi mano, puño arriba, dedito hacia arriba y decir ayudar. Entonces esa persona va a entender que usted le quiere ayudar. Ya con solo eso, ya usted va a captar su atención. Eso sí es muy importante y algo que ustedes deben tener claro para cualquier persona que ustedes quieran apoyar con discapacidad. Siempre
antes de sujetar, tomar o querer hacer cualquier cosa, usted debe preguntarle a esa persona si quiere su ayuda. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos ayudar, pero esa buena intención puede traer algún inconveniente, ¿verdad? Ya sea que usted vea que va cargado de cosas y usted quiera ayudarle. Y tal vez sea una persona sorda y usted llega a agarrarle los paquetes sin decirle nada, ¿qué va a pensar esa persona? Se va a asustar e incluso va a pensar que usted le quiere robar los bolsos o lo que lleva. Sí, siempre hay que decir, bueno, hola, mano sobre la frente, hacia adelante y la seña de ayudar, que es la mano extendida, puño hacia arriba con el dedito, ¿verdad? Hacia el frente. Entonces, yo la saco hacia afuera, es yo le puedo ayudar, ¿verdad? Básicamente, esas son algunas recomendaciones que le podemos dar a don Omar. Muchas gracias, Viviana. También por acá nos consulta don Carlos Solano. ¿Cuánto tiempo se tarda para aprender lesco básico? Muy bien, yo le voy a contar a don Carlos, por ejemplo, que en la Universidad de Costa Rica, el programa del ESCO consta de 6 niveles. Los primeros 3 niveles podríamos decir que es un lesco básico, donde usted aprende señas, donde aprende palabras, donde aprende elementos de la comunidad sorda. Por ejemplo, si estamos en un salón y vamos a empezar una conferencia, nosotros que somos facilitadores, no sabemos si hay personas con discapacidad auditiva. Para llamar la atención de todos, lo que se recomienda es que siempre se encienda y se apague la luz. Y entonces cuando usted enciende y apaga la luz y usted es una persona sorda, sabe que están llamando su atención e inmediatamente usted busca a la persona que va a llevar el evento. Esa es una recomendación y eso es parte de la cultura sorda. Entonces, sí, eso se aprende en los primeros 3 niveles. Después de eso, 4, 5 y 6, ese segundo bloque, lo que busca más es la interacción, el poder comunicarse, ya con esas herramientas básicas que usted tiene, cómo interactuar con ellos, ¿verdad? Incluso acá les cuento que para ser intérprete de señas, además de esos 6 niveles, ¿verdad? Que se llevan, donde usted sale titulado en lesco y es un mediador de la comunicación, que es muy diferente a ser intérprete, que es el que sale ya en las noticias o que sale con el presidente, porque para ser intérprete usted tiene que estar certificado como intérprete. Y ese intérprete, ¿verdad? Es 2 años más de preparación ya en la base legal, ya en la base incluso de la postura, en la base de que la interpretación tiene que ser literal a lo que la otra persona está diciendo, mientras que nosotros como mediadores de comunicación podemos ver el mensaje, hacer un resumen y explicar, ¿verdad?, lo que nosotros entendimos, mientras que el intérprete tiene que ser así como un relojito. Entonces, estamos hablando que son 6 niveles. Generalmente los niveles duran de 2 a 3 meses, entonces hablamos como de año y medio a 2 años para tener el lesco general y 2 años adicional para que usted pueda ser un intérprete titulado. Perfecto, Viviana. Por acá nos comenta doña Susana Díaz. Mi abuelita era sorda y solo a la familia le comprendía. Nosotros decíamos que nos leía los labios, pero no sé si en realidad esta afirmación es correcta, que se puede leer los labios. También hacíamos mímica. Muy bien, y eso es cierto, eso pasa. Y sí, como les digo, no todas las personas sordas saben leer los labios, pero hay algunas que sí. Por eso es muy importante la gesticulación y es muy importante no taparnos la boca, ¿verdad? Porque si esa persona sabe leer los labios y usted se pone la mano frente a la boca, ¿verdad? Y ya no puede hacer eso, ¿verdad? Sí. Principalmente las personas adultas mayores, una forma en que han logrado incorporarse a nuestra sociedad de oyentes y poder, podríamos decirlo, aunque suene feo, sobrevivir en un mundo de oyentes, es aprendiendo la lectura de labios. Aunque las nuevas generaciones, como ya venimos con más herramientas tecnológicas, esa parte de la lectura de labios poco a poco va disminuyendo por ahí. No sé, Sofía, si hay alguna otra por ahí. Claro, por acá nos comentan, un anónimo, yo utilizo una página que se llama Yo Aprendo Lesco, es gratuita, nos comentan por acá.
Ah, muy bien, muchas gracias por compartirla. Yo esa no la conozco. Ahora, apenas terminemos, voy a ir a verla porque sí es importante. Gracias por compartirla conmigo. Incluso hay una aplicación que se utiliza con los niños, que se llama, nada más déjenme verla para no decirles mal el nombre por acá, ya que nos traen eso acá a la mesa, se llama Hands Up Lesco. Y esa es una aplicación que es para niños preescolares. Entonces, ahorita se las escribimos acá en el chat para que también ustedes la tengan de referencia más si tienen niños en casa. Yo quiero agradecerles todas esas preguntas y comentarios. Vamos a avanzar un poquitito más en la presentación y ya retomamos con eso que ustedes nos están diciendo acá en el chat. Bueno. Vamos a hablar la educación en las personas que tienen discapacidad auditiva. Bueno, esta educación se basa en el desarrollo visual, ¿verdad? Todo entra por la vista. Aquí vemos la importancia, como nos habían dicho en el chat, de que los profesores conozcan la LESCO, ¿verdad? Y que podamos conocer, estemos sensibilizados a esa comunicación que podemos tener con ellos. Porque además yo les decía que no es solo aprender una seña, ¿verdad? No es solo aprender la seña de decir hola, sino que también tiene que ver con la lengua y la cultura propia. Sí, ellos sienten, ¿verdad? Y la comunidad sorda siente que ellos son aparte. Y tal vez porque así les ha tocado, viven en un mundo de oyentes y todo está hecho para oyentes. Yo no sé si ustedes recuerdan el video que vimos, sonaban los pajaritos y todo, y nosotros nos identificamos con eso. Pero cuando estaba la imagen en la persona sorda, por ejemplo, cuando escribía en el celular, había un silencio total. Sí, es parte de su cultura y es parte de lo que nosotros tenemos que entender. También en la educación hay que tener en cuenta que para ellos el español va a ser un segundo idioma, ¿verdad? Porque su primer idioma siempre va a ser la lesco y por lo tanto hay que hacer énfasis en estas habilidades. Ahora sí, en la parte del trabajo, ustedes, empresarios de nuestro país, ¿verdad? En sus negocios, ustedes podrían contemplar el contratar personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque estas personas desarrollan sus habilidades al igual que nosotros los oyentes. Debemos incluirlos y aprender a relacionarnos con ellos, porque no es solo contratarlo, no es solo tenerlo ahí, que haga cosas, no, es relacionarnos y como vimos hay muchas formas, desde la parte de la escritura hasta la parte gestual y ya en el mejor de los casos cuando nosotros aprendemos lesco. Tenemos que aprender a tratarlos con equidad y recordar que todas las personas tenemos el derecho al trabajo y a un trabajo digno. Incluso acá en la imagen pueden ver un centro de llamadas que lo que hace es atender llamadas en video, videollamadas, donde las personas sordas se comunican y por medio de videollamadas se comunican con los expertos de este centro de llamadas. Vean cómo podemos ir cambiando los paradigmas y las formas en que hacemos las cosas constantemente. Yo les decía ahora, ¿verdad? Que el español es diferente al lesco. Por eso a veces las personas dicen, no, vamos a usar subtítulos. Y entonces en una película con subtítulos usted dice, ya esa persona sorda puede entender la película o puede entender las noticias si le pongo subtítulos. Pero como les conté, la lesco es diferente al español. Y el español, ¿verdad? El texto en español, ese subtítulo en español, le daría demasiada información que tal vez la persona no podría procesar. También hablábamos de los mediadores de comunicación, ¿verdad? De estas personas que hemos aprendido lesco. Generalmente, les decía, somos graduados de 6 niveles de lesco. Somos mediadores. Yo no hago una interpretación literal, sino que yo ayudo a esas personas a comunicarse, tanto a los oyentes con la población sorda como a la población sorda con los oyentes. Hablábamos del intérprete, que ya es un segundo nivel, donde hay que tener una formación adicional. En este momento, en nuestro país, esa formación solo la está dando la Universidad de Costa Rica y tienen una cantidad de personas esperando para poder ingresar que incluso hacen un examen de
de actitudes, de conocimiento para escoger a los mejores promedios para que puedan entrar a la carrera. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque el intérprete tiene una responsabilidad legal. Yo les decía, esa interpretación tiene que ser justamente las palabras, la forma correcta y las ideas, no lo que yo entiendo, sino tal cual lo está diciendo tanto esta persona sorda, su mensaje, como esa persona oyente, el mensaje que está dando. Imagínenselo ustedes en un juicio, por ejemplo, la importancia de que eso sea literal, que esa declaración que estamos haciendo ante un juez, ¿verdad? Y que nosotros estamos interpretando sea tal cual como la está diciendo la persona. Otro de los elementos, ¿verdad? Está el recuadro que utilizan para la interpretación y ahora es un poquito más familiar. Nosotros lo vemos en las noticias, pero usted puede ver de un canal a otro cómo varía. Algunos lo que hacen es que solo mientras que está el presentador, tienen el recuadro pequeño abajo, un cuadrito chiquitito. Hay otros que incluso cuando van al video de la noticia, tienen el cuadrito chiquitito. Hay otros que la mitad de la pantalla corresponde al presentador y la otra mitad al intérprete del ESCO. ¿Por qué? Porque si usted es una persona con discapacidad auditiva, necesita la LESCO, pero aparte de eso usted tiene discapacidad visual, ese cuadrito chiquitito que está en una esquina complica la situación, ¿verdad? Entonces, sí, ahora la tendencia es que sea la mitad de la pantalla del presentador, las noticias, y la otra mitad de la pantalla de el intérprete. Canal 8 es uno que ahora su noticiero de las 7 es interpretado en señas, incluso el canal 15 de la Universidad de Costa Rica también es de los canales que tienen prácticamente la mitad de la pantalla en sus noticieros o en algunos programas que hablan de inclusión y discapacidad, con la mitad de la pantalla en el presentador o la noticia como tal y la otra mitad en la interpretación. No sé, Sofi, si tenemos alguna otra pregunta o comentario por ahí. Claro, Viviana, por acá justamente ahora que comentaste la página para que los niños aprendan lesco, por acá nos consulta un anónimo. ¿Hay alguna edad recomendada para aprender lesco en el caso de los niños? Ujú. Bueno, ellos a toda hora aprenden. Incluso yo conozco casos de bebés de 1 año, ¿verdad? Que sus primeras palabras fueron en lesco. Y es porque son hijos de personas sordas y su primer lengua es el lesco. El español viene más adelante. Si son niños oyentes, la recomendación que podría darles yo puede ser que a unos 4 años, tal vez, porque ellos ya están más finos motoramente para poder aprender. Sin embargo, muchos de los niños, ahora que yo les contaba que estamos dando los talleres en el jardín infantil de Links, muchos de los niños ya conocían algunas de las señas porque las ven todos los días en las noticias. Entonces, sí, como les digo, desde pequeños, si usted ya conoce la LESCO, puede empezar a enseñarlas, ¿verdad? Y a veces ni siquiera es un asunto de repetición, con solo que usted las utilice, ya lo va a ver de una forma natural. Y ya para el aprendizaje formal, podríamos hablar de unos 4 años en adelante. Perfecto, Viviana. Por acá nos comenta Andrei. Hola, yo trabajo en una empresa donde tenemos 3 compañeros sordos, pero 2 de ellos no saben lesco. Yo quisiera ayudar en el proceso de enseñanza a estos compañeros sordos y también a mis compañeros que no lo somos. ¿Cómo puedo hacer? Tengo la iniciativa, pero no sé cómo empezar. Ujú. Muy bien, Andrei, felicitarte. Bueno, con las personas que son sordas, lo primero que hay que preguntarles es si quieren aprender. ¿Por qué? Porque es una decisión propia. Si ellos quieren comunicarse de la forma en que lo hacen, puede ser escrita, puede ser con mímica, y así para ellos está bien y hay que respetárselos. O si es que no han aprendido la LESCO porque no han tenido la oportunidad, y entonces sí necesitan de tu apoyo en ese sentido. Entonces, con ellos dos, lo más importante es preguntarles. Si ellos dicen que sí, lo que sigue ya son empezar los procesos. Puedes comunicarte
con la Asociación Nacional de Sordos. Esa la podemos encontrar en internet o en el Facebook, ¿verdad? O en las diferentes redes sociales, o incluso con la Asociación Nacional de Intérpretes, que también las encontramos en esos medios, que te van a poder dar recomendaciones, incluso dar consejos para que puedas implementar, ¿verdad? Tanto en la empresa con tus demás compañeros, como el trabajo que podrías hacer con estas dos personas, eso sí, siempre y cuando ellos quieran aprender, porque no les podemos pasar por encima a su ideología, a su forma de pensar. Muy bien, muchísimas gracias, Andrei, por esa consulta que nos hace. Gracias, Viviana. Por acá nos comenta un anónimo. Cuando estuve en el colegio, tuve compañeros sordos y recuerdo que nos hicimos amigos y aprendí mucho gracias a ellos. Pero lograba ver que muchos compañeros y profesores no encontraban la forma de comunicarse con ellos. Esto creaba mucha frustración, tanto para mis amigos como para mis profesores. Ujú. Muchísimas gracias por ese comentario. Y es que vean, yo les decía que el poder de cada uno de nosotros es hacer algo y es ser ese efecto multiplicador, ¿verdad? No solo el hecho de que usted aprenda, sino que si usted ya sabe, puede contarle a su familia, puede contarle a sus amigos. Vean estos consejos que les decía. Solo el hecho de quitarnos la mascarilla para que puedan ver nuestro rostro es algo que deberíamos haber tomado todos en cuenta durante la pandemia. Pero imagínense la frustración que sentían estas personas sordas, que sabían leer los labios y que con eso se lograban comunicar, cuando de repente todo el mundo se ponía el cubrebocas. Sí, definitivamente, es ponernos en los zapatos de otros. Es cierto, algunas personas tenemos más agilidad para podernos comunicar, pero no nos pasa solo con las personas sordas, sino con todos. Hay algunos, ¿verdad?, que viajan a otro país y aunque no sepan el idioma, sobreviven y les va súper bien. Hay otros que no nos va tan bien y que nos cuesta un poquitito más. Pero querer es poder, es quitar esa barrera. Incluso durante muchos años se pensó que la discapacidad era un castigo de Dios. Y entonces a las personas con discapacidad las escondían en la casa, no las sacaban. Hoy por hoy, afortunadamente, eso ha cambiado, pero es quitar esas barreras, es ir más allá. Excelente, Viviana. Por acá también nos consultan cuál es la forma correcta de decir una persona no oyente, una persona sorda o una persona con capacidad auditiva. ¿Cuál es la forma correcta para poder pues referirnos a ellos? Excelente, muchísimas gracias por esa pregunta. Vean, importantísimo. Usted puede decir persona sorda o, ¿verdad? Si esa persona no escucha absolutamente nada, es una persona sorda. O podría decir persona con discapacidad auditiva. ¿Y por qué el término correcto es persona con discapacidad auditiva? Bueno, primero soy persona y luego tengo una condición, que en este caso sería discapacidad auditiva. ¿Por qué no decimos sordomudo? Bueno, ya vimos que las personas sordas pueden aprender a hablar y por lo tanto no son mudas. Incluso les cuento que dentro de la comunidad sorda, decirle a alguien sordomudo es una mala palabra, es un insulto, se sienten enojadísimos. Entonces, incluso aunque a nosotros nos han dicho que sordo y sordomudo podrían ser sinónimos, no. Ponga la palabra sordomudo en su cuaderno, póngale una X y sáquela de su vocabulario, porque para esta población es ofensiva. También usted podría decir no oyente, pero cuando usted dice no oyente, usted está diciendo que esa persona no puede hacer algo. Y entonces, como no puede hacer algo, puede ser ofensivo porque está debajo de las otras personas que sí lo pueden hacer. Entonces, el término que yo les recomiendo es persona con discapacidad auditiva o simple y sencillamente persona sorda, para podernos referir. El consejo o recomendación siempre va a ser el nombre, porque cuando usted le dice el nombre a una persona, usted hace un vínculo, hace una conexión con esa otra persona. Excelente, Viviana. Y por acá nos comentan un anónimo que considera que debe darse la inclusión en las escuelas del idioma lesco.
Ujú, efectivamente, eso es justo y necesario. Incluso en la administración anterior, el gobierno de don Carlos Alvarado, se firmó una ley que habla que la ley Lesco, ¿verdad? Es la promotora de el lenguaje en todo el país y que por lo tanto debemos promoverla desde las escuelas hasta los entes públicos e incluso los entes privados. Esa ley se firmó en el 2020. Y lo que nos daban, ¿verdad? Era un tiempo para poder ejecutar esto. Entonces, incluso ese tiempo era de 2 años. Entonces, muchas de las entidades públicas ya estamos contratiempo para ponernos al día en este tema. Y la invitación para ustedes, empresarios de nuestro país, es el poder incorporarlo, no porque nos lo pida una ley, sino también porque vemos la necesidad de comunicarnos con otras personas. Excelente, Viviana. Muchísimas gracias. Podemos continuar. Muy bien, muy amables. Bueno, por acá sí quería repasar algunos términos. Por ejemplo, hablábamos de la persona sorda, aquella persona que no escucha nada, ¿verdad? Ella es una persona sorda, pero también está la persona que tiene hipoacusia. ¿Qué es hipoacusia? Bueno, cuando usted escucha muy poquito, ¿verdad? Y hablábamos de que era una persona con discapacidad auditiva parcial. Hipoacusia, escucho muy poquito. Hiperacusia, ¿verdad? Es cuando escucho más de la cuenta. Esas personas que les decía que usted llega y habla con un tono de voz moderado y usted ve que esa persona se tapa el oído, se hace un puño, ¿verdad? Y siente que usted le está gritando. Y vieran la primera vez que yo di un taller donde tenía una persona que tenía esta discapacidad auditiva, la hiperacusia. Esa persona me dijo, Viviana, yo necesito sentarme lo más lejos de usted. Cuando me dijo eso, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar todo lo que pasó por mi mente. Y entonces yo le dije, claro, con mucho gusto, yo le puedo buscar un asiento lejano, pero seguro él vio mi cara de duda, ¿por qué? Y él me contó, es que yo tengo hiperacusia. Usted tiene un tono de voz fuerte, que para su trabajo es muy bueno y muy importante, porque yo no necesito micrófono generalmente. Pero él me decía, yo siento como si usted me estuviera gritando acá dentro de mi cabeza. Entonces, entre más lejos esté de usted, yo le voy a escuchar mejor y no me va a ser incómodo para mí. Entonces, en ese momento aprendí que hasta ese cuidado tiene que tener uno, ¿verdad? Y entonces ese día lo colocamos lejos, incluso cuando yo generalmente si estoy dando capacitaciones presenciales, me acerco y me alejo a las personas, pero yo tomaba la consideración que cuando me acercaba al sector donde estaba esta persona, yo bajaba todavía más mi tono de voz. ¿Por qué? Porque no tengo que lastimarlo, tengo que tomar eso en cuenta. Y otro concepto que ustedes necesito que tengan ahí presente también son los OPAs. ¿Y qué son los OPAs? Yo les voy a contar que son hijos oyentes de personas o padres sordos. Y les decía, ¿verdad? Cuando dos personas o una persona sorda tiene hijos, ¿verdad? Y sus padres son sordos, ellos su primer lengua va a ser la lesco, que va a ser la forma en que se comuniquen. Pero además de eso, los hijos de personas sordas desarrollan el ser intérpretes de manera natural. ¿Por qué? Porque ellos cuando interactúan con otras poblaciones, por ejemplo, si va con su familia a un restaurante, si va con su familia a la iglesia, si va con su familia a un supermercado, generalmente como ellos sí pueden escuchar, ellos son oyentes, son ese intérprete natural desde muy pequeños entre la sociedad oyente y sus padres que son sordos. Incluso un dato curioso es que muchas de las personas que se formaron como intérpretes en la primera generación de nuestro país eran personas OPAs, eran hijos oyentes de padres sordos, ¿verdad? Entonces ese es un dato curioso que quería compartirles. Acá les tengo un caso de la vida real, un caso que compartió una muchacha OPA, ¿verdad? Una hija oyente de padres sordos de una situación que le pasó el año pasado con todo esto de la pandemia. Y se las quiero compartir para que vean a veces cómo no tenemos conciencia de esos pequeños pero grandes detalles que marcan la diferencia. ¿Verdad? Ella lo que dice es que en eso contestó el teléfono y le dijeron, aló. Ujú.
Le hablamos de Levi's, ¿podría contactarme con don fulanito de tal? La muchacha dijo, es mi papá. Él es una persona sorda, no contesta llamadas. Ah, muy bien. Dígale que la cita del lunes va a ser telefónica. Ah, ok. Entonces, para la videollamada, contáctelo al teléfono de él, al 88 tu, 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 tu. No, 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 no. El sistema de videollamadas aún no está habilitado. Es una llamada por teléfono. Ven, a esas son las cosas que vivimos los OPAs constantemente. Y la muchacha le dijo, pero él no escucha. Atiéndame la llamada usted. No puedo. Además, las citas de él, le dijo esta muchacha. Entonces le dijeron por teléfono, bueno, igual es de control por la hipertensión. Entonces dígale que recoja los medicamentos después del mediodía. Gracias. Tú, 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 tú. Ven, y esta es una historia que he visto que viven las personas sordas y con estas experiencias insisten en apropiarse de la cultura sorda. Yo les traía este caso porque es lo que nos puede pasar a nosotros, a ustedes, en sus negocios. A veces asumimos, ¿verdad?, que debemos dar una atención por igual a otras, pero ese contacto, ese escuchar que si es persona sorda no atiende llamadas. No, 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 no hay problema. Es por teléfono, es una llamada. No le estoy dando una solución. Entonces sí era otro ejemplo de esas reflexiones que debemos tener nosotros constantemente. Yo les decía, ¿verdad?, que la LESCO iba más allá de las señas, va más allá porque implica a la cultura sorda. Y esa cultura sorda tiene que ver con identidad, tiene que ver con valores, tiene que ver con costumbres e incluso los idiomas, que como vimos, hay idioma, ¿verdad?, de señas para cada país. La comunidad sorda está conformada por estas personas que yo les decía, ¿verdad? Ya sea que tengan una discapacidad auditiva total, ¿verdad? No escuchen nada, o incluso pueden tener una discapacidad auditiva parcial, pero que por su condición la persona se identifica más con ser sordo que con ser oyente. Ujú. Y entonces ellos se sienten parte de la comunidad sorda, que era lo que les decía el caso de aquel muchacho que habíamos ido con el doctor. Él se presentaba como una persona sorda, aunque tenía un residuo de audición todavía escuchaba un poquitito. Y esta comunidad sorda necesita aliados. Y el llamado y la invitación que nosotros queremos hacerles a ustedes esta tarde es que ustedes sean parte de esos aliados. Aliados entre los profesores, los profesionales, las familias, los intérpretes, los mediadores de comunicación. Y hoy por hoy yo sé que ustedes en sus pymes van a llegar a ser aliados de esta comunidad sorda. El primer paso lo están dando, es estar acá conectados con nosotros, ir conociendo estos pequeños pero grandes detalles que marcan la diferencia. Sofía, no sé si hay alguna otra consulta por ahí. Viviana, por acá nos comenta doña Susana Díaz que muchísimas gracias por la charla, que está muy bonita. No, con todo gusto, estamos para servirles. De momento, Viviana, no tenemos más consultas. Podríamos continuar. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Y acá yo quiero dejarles algunas páginas de Facebook para que usted pueda conocer más de la cultura sorda. Usted puede buscar la Federación Mundial de Sordos. Esta página está en inglés, pero a veces la misma aplicación nos genera la traducción al español para aquellos que no somos muy buenos en ese idioma. Pero bueno, está la Federación Mundial de Sordos. Yo les contaba que ellos tienen encuentros cada 4 años donde personas sordas de diferentes países se reúnen y por comunicación gestual, visual, corporal pueden comunicarse entre ellos, aunque las señas bases son diferentes en cada país. También está la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, ¿verdad? Usted la puede buscar por ahí. También tenemos Acceso Visual Costa Rica. Esta es una página donde ellos se encargan de todas las noticias que generalmente están en boga
generar la interpretación al ESCO. Por ejemplo, fue muy importante con todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque venía la conferencia de prensa, se daba información, generalmente se tenía el intérprete en sitio, pero a veces las personas les quedaban dudas. Entonces, Acceso Visual lo que hacía era un video con la noticia y aclarando mismas consultas que las personas sordas les iban escribiendo. Tenemos la Escuela de Sordos, Audición y Lenguaje. Esta es una escuela que está ubicada en Guadalupe y lo que hace por medio de su página es enseñar a sus estudiantes, ¿verdad? Ese lenguaje que les van dando. Entonces los niños salen enseñando vocabulario. Por ejemplo, ahí hay videos donde se enseñan los símbolos nacionales. ¿Cómo se dicen los símbolos nacionales en Lesco? Entonces, de ahí lo aprendimos y pudimos verlo con los niños y niñas del jardín. ¿Verdad? Entonces, cómo ellos veían que otros niños lo utilizaban y ellos también podían usarlos. Hay empresas o lugares de enseñanza de la Lesco, por ejemplo, tenemos Hands On Lesco, Centro Especializado de Lesco, Progreso, que es de la Universidad de Costa Rica, que son centros donde usted puede adquirir información sobre los diferentes cursos. También tenemos el Comité Nacional de Lesco, y ahí está la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, ¿verdad? Este es un comité que genera la legislación y es que está en defensa de la población sorda. Tenemos las asesorías de desarrollo e investigación de lenguas costarricenses y de las lenguas de señas costarricenses, que ellos se encargan de hacer esos estudios que les decía, como en Costa Rica, aunque usan Lesco, las señas de San José pueden ser un poco diferentes a las señas de Guanacaste o incluso a las señas de la zona sur. También les recomiendo la CONADIS, que es la del Consejo Nacional de Discapacidad. Ahí yo sé que ustedes han recibido capacitaciones con ellos dentro del programa Pymes que han llevado y sí, también pueden darles materiales, incluso ellos tienen un banner con el abecedario, ¿verdad? De enseñas, que es una de las primeras cosas que uno puede aprender. También está, y no la tengo por acá, pero usted la puede anotar por ahí, la Asociación Nacional de Intérpretes, sí, ya aquellas personas que han llevado su Lesco y además han sido certificadas como intérpretes, han creado una asociación. Estas personas, ¿verdad? Y en la asociación nos pueden brindar desde un listado de personas que nos podrían apoyar siendo intérpretes en alguna actividad, ¿verdad? Que uno haga la contratación por hora o que quiera hacer un open house o un recibimiento, ¿verdad? A esta población, ustedes de su negocio, un día diga, bueno, yo quiero presentar mis productos, pero necesito apoyo, entonces ahí por la Asociación Nacional de Intérpretes le podrían apoyar e incluso ellos le pueden orientar cuánto cuesta una hora de interpretación, ¿verdad? Para que también la economía, que es tan importante, no la dejemos de lado por ahí. Efemérides oficiales, y aquí está el número de ley. Ahora traté de acordarme, pero no lo logré. La ley es la 9822. Era la ley que les comentaba hace unos instantes sobre el reconocimiento y promoción de la Lesco, ¿verdad? Donde ya ahora tanto las organizaciones públicas, se recomienda a las organizaciones privadas, el hecho de poder interpretar, tener intérpretes de señas o incluso elementos de comunicación con estas personas, ¿verdad? Abrir y quitar esas barreras que a veces tenemos en nuestras organizaciones. Y acá quiero comentarles 3 efemérides o fechas importantes que usted desde su empresa podría conmemorar, ¿verdad? Haciendo alusión a esta población. El 19 de julio es el Día de la Lengua de Señas Costarricense, la LESCO. El 21 de septiembre es el Día de la Comunidad de Personas Sordas en Costa Rica y el 30 de septiembre es el Día del Traductor o Intérprete de Lengua de Señas Costarricense. También a nivel mundial,
la tercera semana de septiembre se celebra en todo el mundo la Semana Internacional de la Persona Sorda. Entonces yo los invito en septiembre a que usted vea la página de la Asociación Mundial de Sordos, de la Federación Mundial de Sordos, porque se va a dar cuenta, va a ver que las señas son diferentes en todo el mundo, pero que todos celebran con orgullo el hecho de ser una persona sorda y de conformar parte de esta comunidad. No sé si hasta acá, antes de pasar a la siguiente actividad, Sofía, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario o consulta por ahí? Sí, claro, Viviana, por acá nos dice un anónimo. ¿Hay alguna aplicación para aprender lesco para muchachos de 11 a 20 años? Hasta el momento, donde yo sé, todavía no existe. Esta que les comenté, Hands Up, es una aplicación para niños preescolares porque trabaja lenguaje muy básico, incluso las animaciones son muy infantiles porque fue creada por un niño. Un niño creó esta aplicación para poder ser usada por otros niños. Hasta donde yo sé, no existe todavía. Vean que ya aquí tenemos un negocio de mercado, era un negocio aquí el que quiera trabajarlo también, no existe, pero sí están estos otros lugares donde ya una persona en esta edad, ¿verdad? Un preadolescente, adolescente o joven, ya puede incluso desplazarse, aprender. Incluso les decía, hay modalidad virtual, entonces yo puedo ir aprendiendo ya a esta edad que estoy acostumbrado a la parte del estudio virtual, también puedo aprender lesco de manera virtual. Entonces, en estas academias que les mencioné, incluso usted busca en Google, ¿verdad? Y pone academias de lesco, le van a salir varios nombres donde usted puede considerar para que lleve a sus hijos e hijas al aprendizaje de la lesco como tal. Perfecto, Viviana, si gusta podemos continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a cada una de las personas que nos ha hecho sus comentarios, sus consultas. Me siento muy contenta de estar acompañándoles esta tarde. Ya para ir en la recta final de nuestra actividad, les tengo otro video. Veamos este video, pongámosle mucha atención, por favor. Just gonna be now, baby. Watch your step, 'cause I'm in love. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto
que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Y es que de verdad hay una regla de oro que debemos tomar en cuenta. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. 3 reglas que les quiero dejar, consejos o recomendaciones para tratar a personas con discapacidad en general. Poner siempre a la persona en primer lugar. Es una persona, merece mi respeto. Incluso aunque usted quiera apoyarle, lo primero que tiene que hacer es preguntarle. Dirigirse a la persona y no a su acompañante. Vean que en el video nos decía: me sentía invisible cuando le preguntaban a otros dónde querían que me sentaran. Y por último, preguntar antes de ayudar. No puedo pasarle por encima. Esa persona tiene decisiones. Tengo que preguntarle, tengo que respetarle incluso si esa persona no quiere que yo le ayude. Y última recomendación, les decía que el término correcto era decir persona con discapacidad auditiva o persona con discapacidad. ¿Cómo digo cuando no tiene discapacidad? No utilicemos la palabra normal, no use esa palabra, porque cuando usted dice que algo es normal, está diciendo que las otras cosas son anormales. Simple y sencillamente, diga que es una persona sin discapacidad. Yo quiero preguntarle a Sofía si hay algún comentario adicional, alguna pregunta que tengamos en el chat. Claro que sí, Viviana, por acá nos ingresó una consulta de un anónimo. Yo creo contenidos para niños, tales como libros, audiolibros y canciones. Me gustaría adaptar las historias a un formato adecuado para niños sordos. ¿Quién podría asesorarme? Ahí puedes comunicarte tanto con la Asociación Nacional de Sordos, también les decía de acceso visual, porque ellos trabajan en la parte digital y el contenido para la población sorda. También con ellos podrías contactar,
o incluso con la Asociación Nacional de Intérpretes. Creo que de los tres, el que lleva más acorde a tu línea que me comentabas es la parte de Acceso Visual Costa Rica. Los puedes contactar por medio de las redes sociales. Perfecto, Viviana. De momento no tendríamos más consultas, sino más bien pues agradecerle muchísimo la participación de esta tarde. De verdad que fue un tema muy bonito. No sé si ya nos diste sus recomendaciones y de verdad, pues las pymes estuvieron súper activas, como usted puede verlo, y de verdad es un tema muy, muy bonito, muy importante y que cada día aprendemos y debemos estar aprendiendo porque es un tema de verdad de actualidad. Yo quiero agradecerles de verdad, primero que me regalaran su atención, para mí eso es muy importante y se los agradezco, también porque sé que estas recomendaciones, estos pequeños pasos que marcan una gran diferencia, usted los va a poder implementar en su vida personal, en su negocio, y eso yo se los agradezco. Acá les dejo mi contacto por cualquier cosa en la que yo les pueda colaborar. Desearles que tengan una maravillosa tarde. Gracias por toda esa participación, estuvo increíble. Se los agradezco de todo corazón. Gracias también a Sofía, a doña Daisy, por la invitación a trabajar con ustedes esta hermosa tarde. Viviana Murillo Vargas nos acompañó la tarde de hoy con un excelente tema. De verdad que esperamos que hayan disfrutado de la charla y cualquier consulta, cualquier duda referente a este tema, pues tienen el contacto de nuestra facilitadora para que puedan realizar cualquier duda o consulta, puedan canalizarla con ella. En el chat les compartí el link para que puedan calificar esta charla. Para nosotros es sumamente importante. Si ustedes tienen algún otro tema que sea enriquecedor como el de la tarde de hoy, pues adelante, pueden calificar la charla y proponernos nuevos temas. También recordarles que pueden escribirnos sobre cualquier duda, consulta o cotización de algún seguro del cual estén interesados a nuestro correo pymeseguros@grupoins.com. Sin más, me despido esperando que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente y que tengan una excelente tarde.